Jean-François Proudhon, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Bien. Eres director del Centro de Investigaciones Internacionales, Centro de Investigaciones de Estudios Internacionales del Colegio de México. Del Colegio de México. Así es. Eres de origen canadiense. Sí. Mexicano por adopción o por convicción. Por convicción y decisión, así es. Y politólogo. Así es también. Bueno, el debate pues ha dado mucho de qué hablar y se ha hablado mucho en muchas mesas respecto de esto, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que lo compartirás, fue algo mucho mejor que lo que habíamos tenido anteriormente como debates y de cualquier manera pues hubo un resultado. ¿Cuál es tu visión de este resultado? Bueno, en efecto, digamos, mi primera observación sería que fue un debate mucho más dinámico. Los candidatos fueron cuestionados y de manera precisa por los moderadores. Se les exigió respuestas que no siempre dieron, pero eso es algo muy benéfico para el público en general y me pareció muy bien. En ese sentido, los grandes ganadores del debate fueron el Instituto Nacional Electoral. Y los mexicanos. Y los mexicanos en general. Bueno, y los conductores. Y los conductores también, y los tres también. Particularmente Sergio Sarmiento, que es aquí de la casa. Estuvo muy bien Sarmiento también, sí, es cierto. Y la otra cosa, pues yo creo que hay que, cuando se habla de quién ganó el debate, hay que pensar, digamos, en función de dos dimensiones. Una, la del debate en sí, es decir, el episodio del debate. Y ahí, desde luego, creo que el candidato Anaya es el que tuvo el mejor desempeño en la medida en que supo atacar, supo cuestionar la calidad personal de sus adversarios y al mismo tiempo supo plantear algunas de las propuestas de su programa. La habilidad discursiva y de polémica que tiene Anaya, bueno, es algo que ya se sabía, ¿no? Así Entonces, es. Su resultado, digamos, estaba esperado que iba a ser bastante bueno. Sí, pero había algo más. Se veía que estaba preparado. Es decir, hasta en el manejo del tiempo fue el más preciso, el más exacto. Pero, sin embargo, la segunda dimensión tiene que ver con qué es el debate en una campaña electoral de 90 días, cómo influye sobre la posición de los candidatos en las preferencias electorales. Y ahí lo que vi es que el candidato López Obrador, si bien creo que su desempeño fue muy decepcionante para los televidentes ávidos de tener más información sobre su programa, sus propuestas, pues lo que logró hacer fue, de cierta manera, esquivar el debate y hacer que su posicionamiento en las preferencias no se viera demasiado afectado. Sin embargo, bueno, claro que tenemos que esperar las encuestas, y ahí es donde veremos. Además, hay muchas encuestas muy diversas. Sí. Pero, digamos, hay una encuesta de Massive Caller que sale cada semana. Sí. Y en esa encuesta, posteriormente al debate, lo que sí se observa es que Anaya repunta y Mitt queda, bueno, por debajo. Y esto ha dado pie para que algunos de los cercanos a Anaya, en particular Jorge Castañeda, afirme que este debate es como el inicio de la segunda vuelta, entendiendo por segunda vuelta que de manera informal prácticamente se decantan dos candidatos que van a ser los finalistas en la contienda y que a partir de ahora pues la lucha, la disputa pues es fundamentalmente entre López Obrador y Anaya. Esa es la visión que tiene Castañeda. Sí, pero es una visión que está promoviendo desde hace mucho tiempo. Y lo es que algo dice ahora también... es que ya ocurrió. Antes era un proyecto. Y ahora dice, bueno, ya el debate marca el arranque. Y yo creo que tanto, digamos, en la coalición que apoya al candidato Mitt, ¿no? Todos por México, como en la coalición que apoya a Ricardo Anaya, yo creo que en esas dos coaliciones, desde hace semanas, están en esa lucha para ver quién va a terminar en el segundo lugar, pensando justamente en el voto estratégico y en esa segunda vuelta. Y hasta el momento lo que he visto, a reserva de que veamos nuevas encuestas, es que eso lo único que ha logrado hacer es permitir que Andrés Manuel López Obrador quedara
en el primer lugar, mientras que el segundo y tercer lugar se ven muy afectados por esa especie de disputa. ¿Sí? Entonces ahí yo no estoy tan seguro que se dio el punto de inflexión todavía. En el debate es muy ilustrativo de lo que ocurrió de alguna manera. No hubo un momento en que Andrés Manuel estaba siendo bombardeado prácticamente por todos los candidatos y ya estaba prácticamente agobiado. Así, en las cuerdas, sí. Exactamente, ándale, como los boxeadores. Así es. Y de repente se engancharon Mitt y Anaya y se empezaron a pelear. Y fue el único momento en que yo vi al candidato de... sonriendo ahí, contento. Diciendo, bueno, mira, por fin. Así Entonces, digo, es cierto, esta es. disputa lo que ha tenido como resultado es el fortalecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora es lo que ha tenido. Y habrá que ver qué va a pasar en las próximas semanas. Y eso podría llevar a la inferencia de que si efectivamente esta disputa no encuentra una forma de solución, o de, cuando menos, disminución de la intensidad del conflicto, pues la elección se puede dar prácticamente por ganada por Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque no habrá quien le esté en calidad. O sea, a lo mejor habrá un gran puntero y dos candidatos que estén por debajo, disputándose entre ellos la contienda, pero no disputando el primer lugar o la presidencia de la República con quien va encabezando las encuestas. Bueno, en la medida en que sigue ese conflicto fuerte entre el segundo y tercer lugar para ver quién va a ser beneficiario del voto estratégico en una hipotética segunda vuelta, yo creo que en efecto es una situación que beneficia a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hemos visto, no he visto los videos, pero desde ayer parece que se entregaron al INE unos spots de campaña que regresan un poco a lo que hemos visto en elecciones anteriores, en donde se cuestiona mucho la personalidad y el programa del candidato López Obrador. Entonces ahí va a depender cuál de las dos cosas termina predominando. La campaña negativa del PRI ya había comenzado. Sí. ¿No? Sí. Ya había comenzado, ya había spots ya de campaña negativa contra López Obrador. Sí. Y efectivamente, bueno, algunos ya están en internet. Yo acabo de ver ahorita venía y lo estaba viendo en el coche. Y bueno, lo que es novedoso en este punto es que el PAN ahora está sacando ya spots de una campaña negativa completamente clara y en contra de López Obrador, cosa que no había hecho. Sí, yo creo que es la conclusión a la cual llegaron los equipos de campaña, que a raíz del debate ya era tiempo de lanzar esas campañas duras, negativas, que quién sabe qué va a pasar ahí, porque me imagino que que el Consejo General del INE tendrá que pronunciarse si sí o no, digamos, esos spots. Tendrá que pronunciarse el tribunal también. Y luego el tribunal, etcétera, etcétera. Ahora, teníamos prácticamente 100 días de campaña. Llevamos, ¿cuántos días? ¿25? 25. 26. Y quedan aproximadamente unos 60 días, o 60 y tantos días, o 70 días de campaña hacia adelante. Me da la impresión, como quiera que sea, que en este arranque de campaña, antes del debate, la ventaja que llevaba López Obrador fue como muy inercial. O sea, como que durante las intercampañas consolidó su ventaja, la siguió ampliando o cuando menos conservando durante todas estas 2 semanas o 3 semanas previas al debate. Y la pregunta ahora es si el debate efectivamente, como anuncia Castañeda y otros, va a marcar o no va a marcar un punto de inflexión. No digo en el hecho de que él sea el puntero, sino si hay un cambio en las tendencias. Sí. Porque las tendencias apuntaban claramente a que él se fortalecía y los demás ni siquiera despuntaban. Entonces esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta y en el fondo, digamos, no estoy muy seguro que en el debate en sí tenga una influencia sobre las preferencias, pero lo que sí es cierto es que el debate marca un punto de inflexión en las estrategias de los equipos de campaña. Es decir, lo que vamos a ver a partir de ahora, digamos, es un tipo de campañas mucho más combativas, mucho más duras, que van a cuestionar mucho la personalidad y la integridad de los candidatos. Bueno, es decir, para decirlo de manera elegante, lo que quiero decir es que veremos campañas más duras y probablemente más sucias, de más confrontación
entre los 3 candidatos punteros y a lo mejor en el coro escucharemos algunas voces de vez en cuando. Aunque habría que matizar lo que dices, porque finalmente la campaña contra Anaya fue muy dura. Fue muy dura y fue muy personal. Y fue muy personal. Y sobre su integridad, es cierto, ¿no? No funcionó. Lo que está apareciendo ahorita es el fenómeno de que van contra López Obrador, va el PRI contra López Obrador, y va Anaya contra López Obrador, y de alguna manera en eso están también Margarita Zavala y el Bronco. Así es. Pues realmente ahí está el punto. Así es. Y eso es el punto de inflexión para mí del debate. Fue como dar un banderazo para una segunda etapa del debate. Bueno, además es dada la proximidad de la jornada electoral, pues es ahora o no es nunca. Yo creo que es ahora o nunca. Es muy corta la temporada, sí. Ahora, finalmente, sobre el asunto de las campañas negativas, hay una serie de regulaciones o regulaciones en el caso del INE. Yo tengo la impresión, al menos es mi visión, de que las campañas negativas, por el hecho de ser negativas, no pueden ser demeritadas o negadas como positivas en un conflicto electoral. Porque a final de cuentas una información negativa le aporta al elector cierta información para poder juzgar al candidato que está enfrente, ¿no? Ya sea porque gobernó mal, ya sea porque tiene tales ideas, o ya sea porque se comporta tal o por la manera en que responde a esas campañas negativas. Entonces, bueno, pues va a ver qué responde, como tú dices, el INE, porque ya hay una queja anunciada por López Obrador, y qué respondería el Tribunal Electoral. Pero cuando mi posición es que estas campañas negativas son consustanciales a cualquier debate y confrontación democrática. Es que ahí depende mucho de los países, de la cultura electoral, de la manera en que se entiende la confrontación electoral. En Estados Unidos es algo común y corriente y es algo totalmente aceptado. Aquí me imagino que la reforma que se introdujo en el 2007-2008 tenía que ver con lo que pasó en el 2006 y sobre todo con esa búsqueda de equilibrio entre los contendientes. Es decir, que era un reclamo del PRD en ese momento y por eso se introdujo en la legislación electoral. Finalmente, ¿tú eres favorable o no eres favorable a una campaña negativa? Buena pregunta. Yo no tengo nada en contra. Es decir, que no veo en qué las campañas negativas van en contra. Mientras no sea una difamación. Mientras no haya un problema penal, digamos, mientras no sea una difamación, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra porque es parte de las campañas. Muy bien, Jean-François, pues muchas gracias. Gracias, Jaime. Te invito próximamente a ver cómo evoluciona este asunto y cómo se modifican los contextos. Bueno, vamos a cotejar nuestras opiniones de hoy con las de mañana. Perfecto. Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.